Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy interesante que consiste en analizar los conceptos básicos de referencia que este curso va a tener. Eh, Sobre todo, antes que nada, quiero decirles que no se preocupen porque tengan que aprenderse en memoria nada de lo que vamos a ver, sino simplemente es para que estemos todos en la misma página y tengamos la sensibilidad de saber cuáles son los principios básicos que rigen a las ciencias de la Tierra y desde ese punto de vista quizá entender un poco mejor los temas que ya más desmenuzadamente vamos a ver en clase. Entonces, así un poco como a nivel editorial, vamos a analizar los principios de Steno, otro principio muy interesante que prácticamente le dio a la geología su carácter de una ciencia moderna, que es el catastrofismo y el gradualismo, y que el catastrofismo también es considerado para los paleontólogos como actualismo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver algo muy interesante, que es una discusión que desde el siglo XVIII, desde antes, desde la Biblia, desde los principios bíblicos, se ha discutido de qué tan antigua puede ser la Tierra. Y otro tema que seguramente lo tocaremos o se ha tocado, porque cuando estoy haciendo esta grabación no tengo una idea muy clara de cómo van a ser exactamente las clases iniciales, pero en una plática que nos dará el doctor Morán sobre los cambios direccionales que hay en la Tierra, que a veces son episódicos y a veces son lo que le llaman seculares, ciclos muy pequeños o ciclos que son tan grandes que inclusive van a sobrepasar la misma edad de la Tierra. Y al final vamos a ver algo que está relacionado con el reconocimiento del papel de las grandes catástrofes que ha habido en nuestro planeta. Y para los paleontólogos esto es muy importante porque estas grandes catástrofes nos llevan al punto de poder conocer cuáles han sido las grandes extinciones. Y ahorita yo les puedo adelantar que en los últimos 500 millones de años ha habido 5 procesos de extinción muy importantes que de alguna manera los vamos a ver y que de alguna manera van a estar en algunos de los controles de lectura. Y hay una sexta que también seguramente vamos a hablar de ella, que es la extinción del Pleistoceno, en donde estuvo presente el hombre. Entonces, abróchense los cinturones que vamos a empezar. Entonces, primero que nada, eh, aquí ya se me, aquí está. Tenemos a los principios de Steno. Steno es un personaje muy interesante que desde 1600, desde los finales o la gran cantidad del 1600, se dedicó no nada más a la ciencia, no nada más a las ciencias de la Tierra, inclusive como podemos ver aquí en esta parte de la fotografía, inclusive terminó sus días como religioso, pero eso no quiere decir que haya sido un hombre muy interesante. Y para fines de la clase que tenemos, hay 3 principios que son los que nos van a interesar. El número 1, que es el que está en la parte inferior, es el principio de la superposición, que intuitivamente todos podemos saber que es muy fácil de entender. Si en una cubeta con agua nosotros empezamos a echar tierrita, vamos a ver que la tierra se va a depositar, la tierra que pusimos primero se va a depositar en la parte inferior y conforme vaya pasando el tiempo se van a ir haciendo como las capas del pastel. Entonces ese principio es el principio de la superposición, que lo podemos poner en cristiano diciendo que siempre las capas de las rocas sedimentarias inferiores o inclusive hasta algunas volcánicas son más antiguas que las que están más arriba. El otro principio es el principio de la horizontalidad inicial, tomando en cuenta que las cuencas oceánicas o las cuencas de depósito son, como lo dije, como cubetas, entonces siempre los sedimentos van a tender a depositarse horizontalmente. Claro que esto sería ideal para los geólogos y tendrían muy poco trabajo,
pero tomemos en cuenta que con el tiempo las capas se van deformando, que pues por los movimientos tectónicos y por los temblores y las fallas y todo eso que los geólogos hablan mucho, en realidad es como si a nuestro hermano chiquito le hiciéramos un pastel y él empieza a pegar al pastel y el pastel se empieza a deformar todo y luego el trabajo que tienen los geólogos es ir poniendo todo en una posición como está en este caso, de una manera horizontal. Digo, intuitivamente todas estas cosas son muy fáciles, pero vale la pena recordarlas. Y que es importantísimo para la bioestratigrafía o para la estratigrafía en general, es el de la continuidad lateral de los estratos. Como hace un momento, perdón, dije, pues horizontalmente se pueden haber formado muy ordenadamente los estratos, pero con todas las contingencias que suceden en la Tierra, de pronto al deformarse, y aquí tenemos por ejemplo un fallamiento o una misma deformación con una nueva cuenca que se formó con estratos de una edad distinta encima, pues nosotros, siguiendo este principio de Steno, podemos ver que lo que se formó en esta parte geográfica puede estar a cientos de kilómetros, pero si encontramos los mismos elementos que tiene, que pueden ser los fósiles o pueden ser isótopos, contamos con una continuidad lateral. Entonces, eso es lo único que yo diría sobre los principios de Steno. Ustedes lo pueden revisar después con mayor detalle. Y viene algo que pues, es muy importante, es un hito en las ciencias geológicas, que es lo que se conoce como el uniformitarismo. A mí ahorita se me ocurrió ponerle uniformitarismo 1 y uniformitarismo 2, porque ahorita una de las grandes discusiones, bueno, no son discusiones, pero de lo que está de moda es que el uniformitarismo solamente puede funcionar en ciertos fenómenos y en otros no, y eso tiene que ver con los ciclos seculares o con los ciclos episódicos que se dan en la Tierra. Entonces, este es un principio que busca o que nos indica que la naturaleza o los procesos que rigen la naturaleza no cambian en el enorme entre comillas, transcurrir del tiempo. Entonces, aquí puse dos ejemplos que están muy suaves. Este es algo que todos conocen cuando han ido a la playa, que son las huellas de oleaje, que son las huellas de oleaje, que en inglés se llaman ripple marks. Y aquí, pues digo, no me van a ustedes a dudar que es actual. Esto es en una playa, prácticamente en cualquier parte del mundo, o en una playa de un lago, o en una playa del mar. Pero resulta que estas huellas también se pueden fosilizar y estas huellas tienen millones de años. Entonces, ¿qué es lo que hace un geólogo? Cuando un geólogo en un depósito, por la cartografía y por el conocimiento que se tiene, ve que estas son unas huellas de millones de años, no necesita leer ningún libro ni nadie decirle que eso representa un ambiente de una playa somera. Y esto, damas y caballeros, un naturalista que se llamó James Hutton, hacia finales del siglo XVIII, sin que nadie se lo dijera, fue el que empezó a intuir estos conceptos, que son los conceptos que hoy rigen a la geología. Entonces, asumiendo la validez del uniformitarismo, eh, los biólogos, que pues, siguen mucho a los geólogos, han desarrollado este concepto que se llama el concepto del actualismo. Y pues podríamos decir entonces que el presente es la clave para entender el pasado. O sea, este aforismo es un aforismo que prácticamente se lo enseñan a todo geólogo, biólogo y demás, que proviene de la mente de James Hutton. Entonces, el hecho de que le estemos llamando uniformitarismo 1, pues es una frase parcialmente válida, precisamente por la cuestión de los ciclos. Entonces, para muchos elementos, para muchas áreas de la paleontología y de la geología, este principio es válido, pero para otros fenómenos no. Entonces, por ejemplo, aquí le puse el uniformitarismo 2 porque, bueno, aquí sigue habiendo el 1. Esta fotografía aquí, esta es muy interesante.
bueno, primero mejor me voy aquí. Esto es tomado de las erupciones volcánicas en Hawái. Entonces vemos que cuando el basalto sale en condiciones líquidas, en un mar o en una laguna, se enfría tan rápidamente que se forman como unas pelotas, como unas, se llaman pilolavas, como unas lavas almohadilladas. Entonces aquí tenemos a unas lavas almohadilladas según conforme se están formando. Aquí tenemos unas lavas almohadilladas fósiles que datan del Precámbrico, que tienen más de 2.000 millones de años, indicándonos, bueno, no 2.000, sino casi 3.000 o 3.500 millones de años, que ya había agua líquida, porque no se pudieron haber formado en otras condiciones que no hubiera sido algo parecido a lo del Kilauea. Y aquí tenemos a una persona que también está en un momento dado ya en un afloramiento que no tiene nada que ver con el mar, ni tiene nada que ver con un depósito acuático, en donde vemos que está marcando unas piloslavas fósiles. Entonces, hasta aquí todavía el uniformitarismo 1 de la transparencia pasada funcionaba, pero vamos a ver qué pasa cuando el actualismo o el unitarismo falla. En un tema que vamos a ver muy importante del curso, vamos a ver el caso de las formaciones de hierro bandeado. En ciertas condiciones de la Tierra, que ahorita no tiene caso por la clase tratarlas de explicar con mucho detalle, hubo formación de hierro por las primeras manifestaciones de oxígeno que se dieron por las cianobacterias, cuando la Tierra estaba todavía en un proceso muy interesante de vulcanismo exacerbado y demás, pero cuando el oxígeno empezó a entrar en el agua, las condiciones que se dieron no se han vuelto a repetir. El último proceso de formaciones bandeadas está alrededor de los 650 o 600 millones de años antes de que se terminara el precámbrico. Y hoy, en día, no hay. Todas las formaciones de hierro que hay en el mundo son de origen epitermal o de origen químico, pero no iguales a esto que en su momento lo veamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para terminar, digamos, este pequeño capítulo de lo que es el actualismo o el uniformitarismo? Es que hay varios o un número significativo de situaciones de estos ciclos tan importantes que vamos a ver con el doctor Morán, en donde las condiciones no se repiten. Una de ellas es la luminosidad del sol, etcétera. Entonces, como que ya vimos esta parte que es muy importante porque vamos a analizar muchos fenómenos que tienen que ver con el uniformitarismo, sobre todo para la formación de las orogenias. Y hablando de las orogenias, precisamente aquí tenemos una foto de James Hutton, en donde precisamente su aplicación de sus observaciones tuvieron que ver mucho con la edad de la Tierra. Y la edad de la Tierra, claro, podemos irnos más lejos y hablar de los tiempos bíblicos, en donde los grandes teólogos del siglo, pues desde el siglo XVI, XVII y sobre todo los del XVIII, en donde empieza a haber ya una situación muy interesante de la ciencia, pero inclusive desde antes, los religiosos habían establecido que la edad de la Tierra, como es muy famoso, la idea del arzobispo de Usher, en donde, perdón, el arzobispo James Usher, arzobispo de Ankh, en el Reino Unido, en Inglaterra, calculó que la edad de la Tierra no sobrepasaría los 5.000 años, porque lo que él hizo fue sumar todas las genealogías que existían en la Biblia, pues se tardó un ratito y le metió mucha aritmética, y que entonces dijo que calculando más o menos una edad o como que vivieran como 50 años, pues entonces esta es la edad que podía tener. Y durante mucho tiempo esto prevaleció, inclusive hasta en el mundo científico de aquel entonces. Luego nos pasamos ya el siglo XVIII a lo que se conoce como Jacques Louis Legier,
que se conoce como el Conde Buffon, que a él se le ocurrió algo muy interesante, ¿no? Y lo que él dijo, bueno, si asumimos que la Tierra primero fue una masa incandescente, ¿por qué no, si desde el tiempo de los griegos sabemos cuáles son las dimensiones de la Tierra, podemos calcular con las dimensiones de la Tierra unas dimensiones a escala, cuánto tiempo tarda en disiparse ese calor, a enfriarse esa masa, y aplicamos ese tiempo de enfriamiento al tamaño de la Tierra, y entonces su resolución fue que la Tierra tendría pues alrededor de unos 100.000 años. Entonces ya en los 5.000 años iniciales de Usher quedaron un poco así en discusión, ¿no? Y entonces, a finales del siglo XVIII, sí, a finales del siglo XVIII, James Hutton observa una cosa que es muy importante, que es la discordancia angular que existe en Seeker's Point. Entonces, si alguien tiene duda de una discordancia angular, que ya como vimos son muy importantes estos elementos derivados de la tectónica de placas, obviamente, pero que ha sido muy importantes para los que estudian sedimentología, es que si asumimos el principio de Steno de la horizontalidad y encontramos capas que están verticales, asumimos que existieron en un momento dado muy distinto, porque esta verticalidad la tuvo que haber de alguna manera afectado un proceso erosivo muy importante, y después de ese proceso erosivo tuvo que haber habido otro proceso de sedimentación que lo hiciera horizontal. Bueno, pues James Hutton descubrió eso en un lugar que está cerca de una playa muy importante, sobre todo fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Dunbar, y que dan hacia el Mar del Norte. Esto que estamos viendo aquí es el Mar del Norte, como a unos 45 minutos o una hora de Edimburgo, la capital de Escocia. Entonces aquí James Hutton observó que había unas capas perfectamente verticales que subyacían a unas capas perfectamente horizontales que se llaman The Redstone Sandow Formation. Entonces, él se quedó perplejo, porque aplicando una lógica elemental que 100 años antes Steno había dado, entonces lo que James Houghton dijo en ese momento es algo muy importante, que al observar la discordancia de Seeker's Point dijo, no hay vestigios del principio ni expectativas del final. O sea, la Tierra no puede tener nada más 100.000 años o 5.000, sino la Tierra tiene que tener millones de años. ¿Por qué? Porque él intuyó que estas capas verticales habían sido parte de una orogenia que pues, había llegado a una altura impresionante, quizás hasta como los Himalaya, y después eso había pasado tanto tiempo que se había erosionado, al punto que después de que pasó ese proceso, se formó otro proceso con las capas horizontales que formaron esta arenisca roja. Entonces imagínense lo adelantado de su tiempo, porque hoy los geólogos, los geoquímicos y los geofísicos calculan la edad de las rocas con isótopos, la calculan con métodos muy, muy importantes. Y de hecho, su alumno, o una persona que lo siguió como alumno, fue uno de los grandes geólogos de todos los tiempos, también, bueno, de origen escocés, pero más bien desarrollado en Inglaterra, que fue Charles Lyell. Y Charles Lyell fue la persona que, siguiendo estos conceptos y pensando en el tiempo de duración de la Tierra, discurrió que existía una era primaria, una era geológica secundaria y una terciaria, y algo todavía más importante, que cada una tenía fósiles distintos. O sea que podemos decir que junto con él y con James Smith, que no aparece ahorita en la transparencia, pero que era un cartógrafo que empezó a seguir los elementos de la correlación
o de la sucesión de los estratos que hablábamos con Steno y con lo que Charles Lyell estaba escribiendo, se empezaron a establecer lo que finalmente llegó a ser la estratigrafía y sobre todo basado en aquel entonces más que nada en la bioestratigrafía. Por eso esta discusión de la edad de la Tierra junto con el desarrollo de la geología moderna son muy importantes. O sea que debemos de tomarlos en cuenta y no podemos estudiar geología histórica ni podemos estudiar las interacciones y la historia de los sistemas terrestres sin dejar de tomar en cuenta estas ideas. Y estas otras ideas también fueron interesantes en su momento. James Hutton, volvemos otra vez al mismo naturalista que es, por decirlo así, el padre de la geología moderna. Claro, para los que están más a favor de los ingleses, ¿no? De los anglos, porque los germanos también tuvieron su situación y ahorita lo vamos a ver. También él discurrió una hipótesis que se conoce en términos coloquiales como el plutonismo, porque James Hutton pensaba muy seriamente que las rocas en realidad se formaban, el origen de las rocas era plutónico, que eran volcanes que hacían erupción, venía ese material fundido del magma, de ahí también la idea de que la Tierra inicialmente había sido un cuerpo que estaba fundido y que poco a poco se había ido enfriando, y entonces que el inicio de las rocas era ¿cómo se llama? Formación o un origen volcánico. Pero de pronto, bueno, no de pronto, al mismo tiempo, básicamente, los germanos también tenían sus escuelas de pensamiento. Entonces, aquí hablamos de otro científico muy importante y sobre todo que es muy importante para México, que se llama Abraham Gottlob Wegener. No Wegener, el de la tectónica de placas, el de la deriva continental. Esto fue mucho antes, estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y entonces él lo que nos propone es que las rocas no se forman de los volcanes, sino que las rocas se forman en el fondo de las cuencas oceánicas, como cuando dejamos nuestra taza de café, imagínense que hay una taza de café, que no nos la acabamos, que por cierto, a mí se me antojaría ahorita que, por ejemplo, mi esposa me sirviera una taza de café para pues, poder aflojar músculo, ¿no? Entonces esa taza de café la dejamos olvidada por ahí en la ventana y regresamos, ¿qué les digo? Un mes después. Si regresamos un mes después va a costar trabajo lavarla, pero no va a estar tanto. Pero si regresáramos un año después, esos asientos del café que quedaron en la taza, ya a lo mejor hasta ni con cincel los vamos a poder quitar, porque prácticamente ya se convirtieron en piedra. Entonces, la teoría del neptunismo, que está basada en el dios Neptuno de la mitología griega, que es el que vive en los océanos, fue lo que prevaleció. Entonces, se pueden imaginar en estos científicos, en estos naturalistas del siglo, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, peleando arduamente y obviamente pues, por situaciones que inclusive hasta generaron en guerras, no por los argumentos científicos, sino por las pugnas que existían, peleando científicamente en que no, la escuela que proviene de las rocas es el plutonismo y no, es el neptunismo. O sea, algo muy interesante. Y decía yo que tiene mucho interés para México, y no más para México, sino para la ciencia, porque ni más ni menos que Alexander van Humboldt fue alumno de Werner, y también fue alumno de Werner Andrés Manuel del Río, y Andrés Manuel del Río fue un naturalista español que cuando era pequeño sus papás no sabían qué hacer con él y se lo llevaron a Werner, así como diciendo, nuestro hijo está loco porque anda recogiendo minerales y ni podemos hablar con él. Y entonces prácticamente se educó en la escuela wagneriana en Alemania, pero finalmente también yo creo que se aburrió ya en la parte de la intervención española de la conquista y se avecindó en México. Y Andrés Manuel del Río fundó la academia de la escuela, la Real Escuela de Minas. Entonces, en cierto sentido, la tradición geológica mexicana es una tradición
alemana, werneriana, y desde ese punto de vista, pues les estamos muy agradecidos. Y la pregunta es, ¿quién tenía razón? No, o sea, eso es lo importante. Pues tener razón los dos. Y eso es lo que muchas veces pasa en ciencia, ¿no? O sea, falta ver las escalas en las que se analizan las cosas y alguna, o sea, como quien dice, la otra parte de la moneda. Y yo creo que algo muy interesante, que es lo que nos da el hecho que haya pasado tanto tiempo y que la ciencia sea muy celosa de guardar pues las historias y guardar la información sin ninguna tendencia a que eso sea lo que prevalezca, nos da la oportunidad ahora en una clase como esta de poder analizar algo de historia y algo de lo que acompaña el pensamiento en las ciencias de la Tierra. Como chisme, así como un detalle curioso, es que tanto von Humboldt, que es uno de los grandes científicos de la humanidad, era íntimo amigo de Andrés Manuel del Río. Y cuando Humboldt estuvo en América, obviamente que vino a México, y Andrés Manuel del Río le dijo, fíjate que descubrí un mineral que creo que tiene algún elemento nuevo, no escrito. Y von Humboldt le dijo así con su mejor acento alemán en español, dijo, oh, yo tengo que llevarme esta muestra para que sea analizada. Y resulta que creo que 20 años después lo escribe un sueco y le ponen, es el vanadio. Y entonces el vanadio, que es un nuevo elemento que no se conocía hasta entonces, realmente, pues antes de que lo descubriera la persona que lo escribió Andrés Manuel del Río. Pero bueno, eso, olvídense, no tiene nada que ver con la clase, pero tiene que ver con algo que es muy importante. El Museo de Geología, que es donde yo trabajo como jefe, rinde homenaje a todas estas gentes y es parte, digamos, de lo que los grandes científicos de principios del siglo XX, cuando se hizo el Museo de Geología, tomaron en cuenta para que, claro, tiene uno que saber algo de lo que estamos aprendiendo aquí, pero que puede disfrutar gratamente. Bueno, ya vimos el plutonismo, ya vimos el neptunismo, ya vimos el uniformitarismo. Ahora vamos a entrar a otra parte que es, pues no más importante, sino es completamente algo paralelo y en cierto sentido yo diría complementario. Y esto está a cargo de un personaje que ahorita voy a leer los nombres, se llama Georges Lepaute Crétin Frédéric Dagobert Cuvier, más conocido para los cuates como el Barón de Cuvier. Y el Barón de Cuvier es un tipo de científico naturalista que es tan importante que en su tiempo, su momento, él vivió de 1769 a 1832. Estamos hablando de la primera parte del siglo XIX, las aportaciones científicas que habían. Pero era tan importante, y para que vean un poco la personalidad de Napoleón, en que Napoleón no nada más llevaba soldados a sus batallas, ¿no? También se llevaba a sus científicos, porque si la idea de Napoleón era una idea de invasión y vamos a decir de saqueo, porque pues, al país que ganabas, pues todo lo que tenías te pertenecía, pues entonces llevaba a la gente que él consideraba culta para ver qué es lo que se tenían que llevar, ¿no? Entre muchas cosas está la piedra Rosetta, que fue como pudieron saber y descifrar los jeroglíficos eh, egipcios, ¿no? Lo que no contaban es que en otra batalla los ingleses le ganaron a los franceses que traían la piedra Rosetta y hoy está en el Museo Británico de Londres. Situaciones de la historia, ¿no? Pero olvidándonos de esos chismes, Cuvier es como el padre de la anatomía de paleontología de vertebrados, porque Cuvier en su momento se llegó a ser el mejor anatomista que existía en su momento. Pero no nada más es famoso por eso, sino que porque sus estudios en la cuenca de París lo llevaron a saber que de pronto, siguiendo los principios de Steno, en la cuenca de París aparecía como en un pastel, capita 1, capita 2, capita 3, y iba viendo ciertos procesos de evolución en los fósiles que encontraba. Y de pronto, ¡pum!, desaparecía todo eso y lo que había arriba era completamente distinto en contenido paleontológico,
como en características geológicas. Entonces Cuvier, que era una persona muy creyente, porque en ese momento la religión estaba muy metida también, inclusive dentro de la ciencia, pensaba muy fuertemente en, digamos, en los fenómenos de tipo de los diluvios. Entonces él pensaba que estas catástrofes eran las que iban moldeando la historia de la Tierra, lo cual no es tan descabellado. Los geólogos de ahora han encontrado que hay muchos eventos catastróficos que fueron los que causaron no solamente las grandes extinciones, sino el hecho de que podamos discernir que hay una era primaria, una era paleozoica, o los periodos del Paleozoico, del Mesozoico y del Cenozoico, pues se han debido a catástrofes, para que a la hora de leer lo que está escrito en las rocas, podamos encontrar discontinuidades, porque si no, pues nunca podríamos saber cuándo empezó algo y cuándo terminó. Nada más que al mismo tiempo de Cuvier, no al mismo tiempo, bueno, sí, al mismo tiempo de Cuvier, Charles Lyell lo que proponía era el gradualismo. Como él leía las rocas, era que poco a poco se habían cambiado. Y esta discusión también es una discusión muy parecida a la del plutonismo y a la del plutonismo ¿cómo se llama? Neptunismo. Plutonismo y neptunismo. No es que uno estuviera mal y el otro estuviera bien, sino eran realmente las escalas. Y por ejemplo, bueno, me regreso un poquito antes de hablar de la discusión del catastrofismo con el neptunismo, porque también Cuvier tuvo mucho que ver con la edad de la Tierra. O sea, ¿se acuerdan que lo que habíamos quedado era en donde se había quedado en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en el aforismo que dijo Hutton: no hay vestigios del principio ni perspectivas del final? Pero pues como que la gente le decía, oye, pero, pues, dime cuánto tiempo, ¿no? Y entonces, para responder junto con los catastrofistas, está este señor barbado, que creo que hasta se ve más joven que yo, que se llama William Thomson. Y William Thomson no es otra persona más que Lord Kelvin. O sea, ustedes ven que hasta los grados ahora se llaman Kelvin, ¿no? Es un super personaje también británico. Y Lord Kelvin, en sus estudios y en sus lucubraciones o en sus investigaciones sobre la Tierra, no le calculaba, sí le calculaba ya varios millones de años, pero no le calculaba más de 20 millones de años. Pero el problema es ese, que entonces sí, si tenemos una Tierra que dura pocos millones de años, sus eventos, sus fenómenos, tienen que ser catastróficos, porque no hay tiempo como para que las cosas vayan cambiando poco a poco. Entonces, Lord Kelvin favoreció mucho la idea del catastrofismo de Cuvier, ¿ok? Pero después del descubrimiento de la relatividad, un estudiante, inclusive probablemente hasta de Lord Kelvin, que se llama Ernest Rutherford, a principios del siglo XX, se dio cuenta que había una calor remanente en la Tierra, porque había minerales que eran radiactivos, y la transformación de esos minerales, de minerales padres a minerales hijos, generaba calor. ¿Como cuáles? Como el uranio, como el torio, como el polonio. Y entonces, en sus estudios, Rutherford, de principios del siglo, pues a las conclusiones que llegó fue a que ese calor que se había calculado que no podía llegar a 20, 30 millones de años, era un calor que podía en un momento dado durar miles de millones de años. Y entonces la edad de la Tierra, que hoy se calcula pues, alrededor de 4.560 o 4.565, 60 y tantos millones de años, se dio gracias a que se pudo establecer
por radioactividad o por la transformación radioactiva esta edad. Entonces, digamos, esta pequeña plática que estamos dando, lo que trata es de conciliar los conceptos que hemos estado viendo con la idea de que tengan ustedes una cierta embarradita, digamos, de cultura científica que está relacionada con lo que es su profesión. Esto obviamente es algo que nada más es la puntita del iceberg, pero que consideramos que en una clase así, como introducción, vale la pena, pues por lo menos que lo platiquemos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que decía Charles Lyell, y qué mejor que un ejemplo del gradualismo, en donde se supone que el cambio evolutivo ocurre de manera lenta y gradual y continua, lo podemos ver en el Cañón del Colorado. El Cañón del Colorado tiene más de 1600 metros de profundidad y es como un libro en el que podemos ir casi leyendo todas las hojas. Por eso es tan importante para la geología el Cañón del Colorado, aunque no sea tan profundo, porque estamos hablando de 1,5 kilómetros. Nosotros en México tenemos en el Cañón del Colorado más de 2 kilómetros de profundidad, nada más que las rocas son muy tontas porque es el mismo tipo de roca, o sea, como que ahí no podemos obtener mucha información geológica. Y Charles Lyell nos dejó unos verdaderos tratados de geología, que son los libros de geología, los principios, se llaman principios de geología, que Charles Darwin se llevó en su recorrido como libros de texto. Dicen que dormía y se los ponía como almohada abajo, ¿no? Porque pues Darwin en ese momento y muchas veces en su vida dijo que era más geólogo que biólogo. Y era imposible entender los fenómenos biológicos de la formación de las especies y todo ese tipo de cosas sin que hubiera un contexto geológico que se lo planteara. Entonces, y hemos visto, ¿no? O sea, los protagonistas del catastrofismo como Lord Kelvin y como Cuvier versus Charles Lyell, y obviamente ya Rutherford no, porque Rutherford ya es de principios del siglo XX, pero que ayuda a pensar en que el gradualismo también es una opción importante de pensar que hay fenómenos que se pueden llevar millones de años en producirse. Y aquí viene después, fíjense, ya después, en el siglo XX, en el pleno siglo XX, entre los 70s y los 80s, empezó a haber científicos que volvieron otra vez a darle la razón a los catastrofistas. Y este señor que está ahorita en pantalla se llama Stephen Jay Gould, y él se dedicó a estudiar gasterópodos, conchitas de caracoles, ¿no? Y llegó a entender muchos de los procesos de esta evolución de los caracoles, y entonces propuso algo que es muy interesante, que se llama el equilibrio punteado o puntual. Y aquí puse una de las, ¿cómo se llaman? Iconografías para que se entienda. Esto lo vamos a revisar después en otra clase que se llama biología remedial. Y aquí esto ya no se refiere tanto a la geología, sino se refiere a la biología. La idea intuitiva de la geología es que todos provenimos de un ancestro común, que estaría aquí abajo, y se ha ido evolucionando, este grupo de organismos se ha ido evolucionando, dividiéndose. Esta es la parte del tiempo en donde todo esto queda como fósiles o los que se preservan. Y en la actualidad tenemos esta parte de aquí donde están las jirafas, los leones, los árboles, lo que ustedes quieran. Y se ve este tipo de árbol que es como un cono invertido. Si lo hacemos ya muy esquemático, podemos ver esto. Partimos de una base, ¿no? Que está aquí, bueno, donde quede, y terminamos con la diversidad actual. Bueno, pues ellos dijeron no. Fíjate que lo que encontramos, esto es tiempo y esto es diversidad o cambio morfológico. Nosotros encontramos que de pronto hay una estasis, que las especies no cambian, y es la línea que se ve, ¿cómo se llama? Vertical, sí, vertical, y de pronto hay una catástrofe, y la catástrofe es, ¿cómo se llama? Un impacto que en este momento se me ocurre, ¿no?
Y entonces este impacto causa tal disturbio ecológico que fuerza a la vida a cambiar. Entonces esta línea vertical que igual puede seguir porque se pudieron haber salvado algunos, pero nos da origen, como nos da origen a una nueva presión de selección, nos da origen a la formación de otro grupo que es distinto. Y entonces el esquema este de árbol que tenemos aquí es un esquema que no nos sirve para explicar e incorporar esta parte catastrófica que tiene la geología y las ciencias de la Tierra dentro de esta situación. Lo cual es muy interesante porque volvemos otra vez al punto. No es que Darwin o la gente que haya hablado del gradualismo, Charles Lyell y demás, hayan estado equivocados, sino nada más es la forma en cómo ellos vieron en su momento la condición de los cambios, tanto de la Tierra como de la evolución o de los cambios de los organismos. Aquí puse nada más la foto de Stephen Jay Gould, que desgraciadamente murió en el 2002. También hay otro paleontólogo que trabajó con él y todavía vive, que se apellida Eldridge, y él se dedicó a estudiar los trilobites de la parte más temprana del Cámbrico y del Ordovícico. Y estos fenómenos son se pueden ver muy claramente en el Paleozoico. Así es de que el catastrofismo y el gradualismo, yo diría que son más bien complementarios, pero es otra de las cosas que vamos a estar discutiendo mucho en el curso. Y ya casi para terminar, si se acuerdan de los últimos puntos, íbamos a reconocer el papel de las grandes catástrofes en la historia de la Tierra. Y en mi caso particular, como yo estoy más enfocado a lo de la biosfera, lo que se me ocurrió para explicárselos es darles una breve reflexión sobre lo que son las extinciones. O sea, todo el mundo intuitivamente sabe que una extinción es como desaparecer. Nada más que el problema para los biólogos y los paleontólogos es que no es lo mismo una extinción a nivel de familia, que es una categoría biológica muy grande, que a nivel de género, o que a nivel de especie, que lo que estamos viviendo hoy, y se habla mucho de ello, es que las especies se están extinguiendo. Ahora, ¿qué es una extinción? Se considera como especie para fines, digamos, técnicos de lo que vamos a ver, es que a partir del instante en que muere el último individuo de esta, ¿no? O sea, hay muchas características que hay especies que se han considerado extintas, pero de pronto hacen una expedición a Borneo o al Amazonas o a las selvas ecuatoriales africanas y ven que siempre tal especie no se había extinguido. Pero finalmente sabemos, como viene aquí, que el 99.9% de las especies que han vivido en el planeta, pues alguna vez existieron, se tienen que haber extinto, se tienen que haber desaparecido, porque si no viviríamos como en una lata de sardinas, ahí todos metidos. O sea, para que se cree la vida, parte tiene que desaparecer. O sea que tampoco el término de extinción es un término que nos debe de dar, digamos, tanta excitación o tanto temor, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es también, pues, tratar de que no se dé en su momento y no de una manera anticipada, una manera caótica. Pero bueno, eso es para una clase de ecología, no es para una clase de ciencias de la Tierra. Y aquí se me ocurrió poner una gráfica que es interesante. Hace un momento dado, cuando estaba yo empezando, hablé de las 5 extinciones. Entonces, en esta gráfica de aquí, tenemos, empieza desde hace 250 millones de años. Aquí me faltan unas cuantas, ¿eh? Porque me falta las extinciones del Ordovícico, de la de el silúrico devónico, del devónico carbonífero, que son 3. Esta sería la cuarta, que es la permotriásica, que es la más importante de todas. Vean el nivel tan alto que hubo, en que prácticamente el 90% de las especies se extinguieron. Luego, esta es muy importante, que es la de cuando se acaba el Triásico y empieza el Jurásico. Las dos son muy chiquitas, obviamente no las vamos a ver en el curso. Y esta que es quizá la más llamativa de todas, que es la del Cretácico y el Cenozoico. Y esta es muy importante porque dejó su huella prácticamente en todo el mundo.
En el gran polvo que se armó del impacto tan grande de un meteorito que tenía más de 200 kilómetros de diámetro, aparte hubo un marcador que es un elemento que también en su momento lo vamos a ver. Hay elementos que son comunes en la corteza terrestre y otros que no, que están más hacia la parte del núcleo, que se llama platino, iridio, que es del grupo de los platinoides. Y entonces, como hay registros de esta extinción en todo el mundo, pues digamos, una de las extinciones de las que más se ha hablado. Pero bueno, eso también en su momento lo vamos a ver. Sin embargo, y esto lo puse, ahorita ya que me estoy dando cuenta, en que algunos astrofísicos y biólogos evolutivos han encontrado que si ustedes ven, por ejemplo, en los últimos 250 millones de años, que es lo que viene aquí hasta el presente, cada flechita, si nosotros sumamos esto dividido entre los procesos, nos da como un promedio entre 25 y 28 millones de años. Entonces, hay una hipótesis que nos dice que por efectos astrofísicos hay como una especie de ciclos que están entre 25 y 28 millones de años para que haya extinciones masivas que maten más del 50% de las especies. Esto es un debate interesante que no lo vamos a ver como tal en la clase, porque esto sería más bien para una clase de astrofísica o de astronomía o de biología evolutiva en el caso de que queramos encontrar precisamente estos patrones de extinción. Porque por otro lado, tenemos organismos que se llaman fósiles vivientes. Ustedes no les digan fósiles vivientes porque luego la gente dice que vulgarizamos mucho la ciencia. Díganles organismos pancrónicos, que es lo mismo, pero pues ya saben que a la gente le gusta hacerse muy, muy así exclusivista, ¿no? Y este bicho es un bicho muy, muy interesante, se llaman cacerolitas de mar, porque estas cacerolitas de mar pues, han existido desde hace por lo menos 150 millones de años. Hay registros de ellos en Alemania, en Solnhofen y demás, y los paleontólogos no han podido encontrarnos características que los diferencien así de una manera de que uno tenía tres lóbulos y el otro dos, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces hay una cantidad importante de organismos que no han cambiado. Entonces, por un lado tenemos mecanismos que hacen que se vayan renovando las biotas, ¿no? Los organismos, las plantas y los animales, y que activamente han estado presentes en la Tierra y seguirán estándolo, incluyendo al hombre, que se va a tener que extinguir en algún momento. Y hay otros mecanismos, otras condiciones ambientales que hacen pues, que los bichos no cambien. Y eso yo me acuerdo mucho de cuando estaba en la escuela, ¿no? Si haciendo la tarea como la hago y estudiando como la hago, saco buena calificación, pues ¿por qué me tengo que esforzar por hacerlo mejor, ¿no? Ya en el momento en el que viene, que me estoy empezando a sacar seises y cinco, entonces ya, putz, me pongo a estudiar como, pues, así, a última hora para poder cambiar. Y a lo mejor ese cambio termina siendo que tenga yo una mejor idea de cómo estudiar o de cómo hacer las cosas, como que la naturaleza de por sí es floja, ¿no? Entonces esto, en cierto sentido, lo podemos ver un poco reflejado a nivel paleontológico y a nivel evolutivo. Digamos, es una... miren, y esta reflexión está más suave, en el sentido de que aquí puse una caricatura en donde volvemos a ver la misma gráfica que veíamos, y esta es la extinción del Triásico, del Pérmico Triásico, hace 250 millones de años, donde se extinguen varios grupos, pero aquí de alguna manera los sinteticé con los trilobites. Esta es una muy interesante, que es del Triásico Jurásico, que es cuando Pangea, que se había formado precisamente cuando terminó el Paleozoico y empezó el Mesozoico, y aquí esta se da cuando se empieza a disgregar Pangea y se forma el Océano Atlántico, en donde uno de los grupos más afectados fue el de los reptiles mamiferoides. Y este es un grupo interesante porque de ahí se derivan nosotros, los mamíferos, y hay otros reptiles que en su momento los vamos a ver. Y luego hay otras extinciones en donde desaparecen grupos de invertebrados importantes.
Y esta, que fue la que hace un momento señalé, debía haber dado esta explicación hasta esta gráfica, porque desaparecen los dinosaurios, desaparecen las amonites, y como les decía, y los rudistas. Este es un grupo de fósiles muy importantes que los vamos a ver. Son bivalvos, moluscos, que de pronto yo les llamo que son como corales guanabíes, ¿no? ¿Y por qué dicen guanabíes? Porque I wanna be a coral, ¿no? En lugar de comportarse como una almejita común y corriente, empezaron a vivir en las plataformas calcáreas del Cretácico y empezaron a vivir de una manera de formar arrecifes muy parecidos a los arrecifes de los corales. Por eso también lo vamos a ver en su momento. Y aquí obviamente puse como colofón de esta situación, de esta extinción, el impacto, porque se supone que lo que le dio la torre a todos estos grupos y otros muchos grupos más del 70% de las especies, fue un impacto meteorítico enorme, que por cierto, para variar, cayó en México, en lo que hoy es México, en la península de Yucatán y en lo que es parte del Golfo de México. Y esta extinción no la dejo yo a un lado, porque es la extinción del Pleistoceno, donde vivía el tigre de dientes de sable y demás, que tiene implicaciones también muy interesantes, probablemente tiene un impacto y sobre todo, aquí me falló, porque debía haber puesto al ser humano. Esta extinción, aunque no es tan grande como las otras que acabamos de ver, pues tiene como un detalle muy importante en que el hombre, si no participó activamente, lo cual muchos científicos piensan que sí, por cazando, sobrecazando a estas bestias, ya la presenció, porque ya existía y sobre todo en Norteamérica ya existía, porque esta extinción, de acuerdo, digamos, a un consenso general, se dio alrededor de 12.900, 13.000 años. Entonces, ya en ese momento, el hombre ya había pasado del viejo mundo al nuevo mundo. Entonces, con esto, digamos, tenemos la reflexión que estamos haciendo sobre las extinciones. Y nada más así como detalle final, ¿se acuerdan que hablamos de la Permotriásica, que es la extinción más grande? Bueno, pues aquí les puse algunas caricaturas de los bichos que se fueron, ¿no? Había unos foraminíferos que se llaman los fusulínidos, que son como granitos de arroz. Aquí están comprados con una moneda de 25 centavos de Estados Unidos. Obviamente estábamos hablando de los trilobites como tal, pero yo creo que los más importantes, porque le daban vida a muchas regiones del mundo en aquel entonces, eran los corales. Es un tipo de coral completamente diferente a los corales que tenemos ahora, que se llaman los corales rugosos y también unos que se llaman los corales tabulados. Entonces, si nos pudiéramos imaginar, lo vamos a ver en el curso, porque esta plática es nada más como un abrebocas de lo que vamos a ir viendo y que no se desanimen, ¿no? O sea, también va a haber caricaturas de lo que existía en las plataformas calcáreas en ese momento. Y aquí estamos teniendo una pequeña foto de cómo los geólogos van descubriendo esto de abrir, de estudiar las capas de la Tierra y leerlas como si estuvieran leyendo un libro. Y quiénes son los elementos y las claves de ese libro, pues por un lado son los corales, son los fósiles, perdón, por la irreversibilidad de la evolución, y en su caso, cuando se presta, los isótopos, porque las rocas tienen memoria, por lo mismo que estábamos hablando de la situación de que hay elementos químicos que se van transformando de padres a hijos y se pueden hacer cálculos para saber hace cuánto tiempo que se formaron esas rocas. Entonces, combinando la parte radiométrica con la parte paleontológica, igual también con el magnetismo remanente de las rocas, los geólogos y los paleontólogos han podido establecer secuencias muy bien calibradas de las edades de las rocas y en este caso de los periodos como pueden ser los eventos de extinción masiva. Así ya nada más como para irnos y que vean
que todo esto que acabo de hablar, pues no nada más se me ocurrió y dije yo ayer en la noche voy a hacer esta plática y se las voy a dar a los alumnos. No, hay mucho estudio de por sí, de por medio. Y entonces, por ejemplo, la paleontología es una disciplina que está entre la geología y la biología. Entonces, los principios que fundamentan esto, en el caso de las ciencias de la Tierra y en especial de la geología, pues está la estratigrafía, que es como la madre de la geología, ¿no? Entonces, la estratigrafía es el estudio del orden. Si no hubiera un orden, no podíamos saber qué fue lo que pasó en la Tierra. Orden, posición, información y edad de las rocas, así como el establecimiento y actualización de la división del tiempo geológico. Aquí por eso les puse una foto de Charles Lyell, que fue el que nos indicó inicialmente ya de una manera sistematizada que había una era primaria, una secundaria, una terciaria y que cada una tenía características y que debían de tener un orden. Obviamente ya con el tiempo, la tectónica y la geoquímica son las que han ayudado a establecer que estas ideas no nada más eran correctas, sino que hasta se pueden depurar. Y por otro lado, en el caso de la biología está la sistemática. Algunas personas consideran la sistemática como sinónimo de la taxonomía. No voy a entrar en esa discusión. Yo aquí se me ocurrió ponerle sistemática porque es el estudio de las relaciones evolutivas de los grupos que han existido en la Tierra. Pues es como nuestra genealogía. Si nosotros queremos saber de dónde venimos, tenemos que saber, pues, quiénes eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Y si venían de alguna región que no era la misma en donde vivimos ahora, ahora existen técnicas en donde por el ADN podemos establecer muchas de esas relaciones. Bueno, pues es lo mismo que la sistemática ha tratado de hacer, pero no con el hombre, sino ha tratado de hacerlo con los grupos. Y imagínense dentro de ese esquema la importancia de la paleontología, porque los restos, estos que estamos tratando de elucidar, pues quedaron grabados en las rocas, se quedaron ahí como fósiles por ciertas características físico-químicas de los tejidos, ¿no? Principalmente de los tejidos mineralizados como son los huesos, las conchas o los caparazones. Esto incluye a la micro y macroevolución. Todo esto está enmarcado de la evolución. Por eso puse aquí la foto de Charles Darwin. Porque Charles Darwin con sus ideas nos ayudó a comprender pues, que todo en la vida, incluyendo la vida orgánica, los seres vivos, van cambiando, van evolucionando. Entonces este análisis de los patrones de evolución a pequeña y gran escala también son importantes y obviamente no omito que no nada más la paleontología es la que nos ayuda, la embriología, porque de alguna manera cuando nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre o los pequeños en los huevecillos, de alguna manera estamos repitiendo los pasos evolutivos por los que pasamos. No necesariamente en un 100%, pero sí hay muchas características sobre la evolución de los grupos que se pueden analizar en su desarrollo embrionario. La fisiología y la ecología también, porque también los elementos fisiológicos cuando se comparan podemos ver que tienen implicaciones en relación a los procesos o más que nada a las presiones evolutivas que tuvieron los grupos para desarrollar ciertas fisiologías y obviamente cuando estudiamos la historia de los ecosistemas vemos que a veces en donde hay mar antes hubo desiertos, o donde hay desiertos, ahora hay un cuerpo de agua. Y entonces eso, junto con la geología y con la geofísica, nos ayuda a entender el fenómeno de lo que ha pasado en la Tierra y cómo explicarlo. Y de eso se trata la clase, ¿no? Por ejemplo, hay elementos como la bioestratigrafía, en donde tenemos a reconocer los eventos que pasaron en la Tierra y sobre todo yo creo que lo más importante de todo es que analicemos que la evolución es irreversible. Una vez que existe un grupo, ya no vuelve a aparecer. Y eso es la chamba de los paleontólogos. Que aunque mucho se parezca a un grupo de plantas o de animales a otro actual, tenemos que poder reconocer alguna firma que tengan que nos haga ver que uno existió millones de años antes que el otro.
Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una fotografía tomada del código de nomenclatura estratigráfica. Y el código de nomenclatura estratigráfica reconoce a la bioestratigrafía con sus unidades como un elemento importante para conocer la estratigrafía, digamos, de la Tierra. De ahí viene un concepto que es interesante, que es el del fósil índice. ¿Qué es un fósil índice? Pues un fósil índice es un tipo, un grupo de organismos que existieron abundantemente para que podamos hacer pruebas estadísticas con ellas, pero lo más importante es que tuvo una amplia distribución geográfica. O sea, que el grupo que estemos estudiando haya aparecido en América, en Asia, en África, en donde sea, porque entonces nos da una idea de tiempo y no nos da una idea nada más del lugar. Y lo más importante es que tenga un corto alcance estratigráfico, digámoslo así, que fue como un switch que se apagó, se prendió y se apagó rápidamente, porque si tenemos la cacerolita de mar que existe desde hace más de 150 millones de años, nunca nos va a ayudar ese fósil para saber la edad. Entonces, este es un concepto interesante que también lo vamos a ver dentro del curso. Ahora, más que un fósil índice, se habla de biozonas. Permítanme, biozonas de conjunto. Entonces, ¿por qué usar nada más un bicho para saber que estamos en esta edad geológica cuando podemos ver que este bicho existe en esta edad geológica, este también, así sucesivamente, aunque todos sobrepasen la edad geológica que estamos viendo o existieron antes? Entonces, el conjunto de que todos estos aparezcan en un momento dado es el que nos va a ayudar a tener una cenozona o una zona de conjunto o una biozona de conjunto. Y esto es muy fácil entenderlo, ¿no? Entonces, como que lo que tratan los paleontólogos que se dedican a la bioestratigrafía, más de hablarnos de un bicho o dos, es hacer una red, un network, que nos indique que existen varios en un determinado momento para tener una certeza de una edad geológica. Y está la litoestratigrafía, que es la que más conocen todos, por sus antecedentes, en donde están los grupos, las formaciones, los miembros, etcétera, ¿no? Y entonces estas categorías que son los elementos fundamentales de la estratigrafía. Y hay otro, o sea, abajito de la litoestratigrafía está la magnetoestratigrafía, que como les decía, como las rocas tienen memoria y tienen memoria magnética, esta memoria magnética con el tiempo se ha podido ir estudiando por los estudios que han hecho en el fondo de los océanos. Entonces, el fondo de los océanos han encontrado que las rocas que tienen, por su magnetismo, y qué quiere decir la orientación de los minerales de hierro que tienen con relación al polo norte magnético, que tiene inversiones y que tiene toda una dinámica que los geofísicos han estudiado muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí está América y aquí está Asia, ¿no? Y entonces vemos que sí, este es el Pacífico, perdón, y aquí está Japón y todo esto. La dorsal, entonces tiene una edad que es los colores más rojos son colores, ¿cómo se llama? Más jóvenes, y los colores amarillos, verdes y azules se van haciendo más viejos, con lo cual podemos darnos cuenta que en el fondo de los océanos, lo más antiguo que encontramos en los fondos es el Jurásico final, Jurásico alrededor de 180 millones de años. ¿Por qué? Porque al llegar a las plataformas o al llegar a las placas continentales, se subduccionan. La placa oceánica es tan pesada por su composición de hierro, magnesio y elementos pesados, y además los sedimentos tan profundos que tienen, tan espesos, hacen que se hundan por abajo de los continentes, que flotan porque son menos densos. Entonces, estas rocas que después algunas de ellas se unen a los continentes, es lo que ayuda a los especialistas en magnetoestratigrafía a conocer la edad de las rocas
ya no por sus fósiles, ni por su posición litoestratigráfica o por los isótopos que tienen en esa posición litoestratigráfica, sino por la señal o por la firma magnética que tiene. Obviamente esto es una probadita nada más de lo que es, porque todo esto conlleva estudios muy profundos, pero que en un momento dado los vamos a ver. Nosotros no intentamos hacer una clase de nada de esto en particular, porque esto es lo que ustedes ven en la carrera, sino lo que intentamos es contarles la historia y decirles en qué tipo de principios bioestratigráficos o litoestratigráficos o geofísicos está fundamentado eh, la historia de las hologenias, la historia de los procesos de cambios de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces, con eso yo daría por terminada la clase que se refiere a los conceptos básicos de, en el caso de ingeniería, geología histórica y en el caso de la Facultad de Ciencias, eh, interacciones e historia de los sistemas terrestres. Muchas gracias y como dijo Westinghouse, stay tuned.